Estamos en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Innovación, porque estamos tan emocionados de llegar ahorita a desintonarzarnos, ¿verdad? Innovación e Inteligencia Productiva. Le vamos a decir que estamos emocionados doblemente porque traemos un programazo de continuidad a nuestro anterior, ¿verdad? Del anacronismo. Quiero decirle que vamos a profundizar porque el tiempo es muy poquito y los temas son demasiados para profundizar. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de la diáspora pública. Para no divagar en muchas acepciones, vamos a decir que es la parte que define a algún gremio, a algún grupo determinado por sus características muy específicas. Entonces aquí lo que sí podemos ubicar es que es una condición que se presenta en todos los ámbitos. Sabemos muy bien, a nivel internacional, pues lo podemos ubicar el aspecto de determinados grupos de Occidente, de Oriente, que traen ese matiz propio. A nivel nacional, pues lo mismo, y a nivel estatal, que como siempre lo vamos a traer en ejemplos específicos, veremos el porqué, la diferencia entre contados funcionarios públicos. ¿Por qué tocamos la parte pública? Porque es la que repercute en la economía mixta. Contados funcionarios públicos que hacen bien su trabajo, que hacen un gran esfuerzo de vocación, y una gran mayoría de funcionarios públicos, entre comillas, que lo que están buscando prácticamente es un momento para brincar de un lado a otro. Por eso decimos el trampolín de la gente que busca una trayectoria y carrera a todo mérito ganado, o la gente denominada chapulines que nada más están buscando cómo acomodarse un rato y brincar de un puesto a otro. Para eso estamos con la gran expertise, como siempre, ¿verdad?, de nuestros compañeros. Gerardo Toledo Coutinho, analista, director general del Corporativo Diario de Chiapas Televisión. Gerardo, un gusto. Gracias, Rafa, nuevamente es un gusto. Ya después de una semana de haber estado acá con ustedes, volver a reincorporarme y participar en este tema. También fuera o ya en Chiapas, es un gusto que estemos siempre en la expertise, Gerardo. Gracias, Rafa. Muy bien, y con el ameno análisis de siempre, Héctor de la O. Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Héctor, un gusto. Gracias, igualmente, Rafael, Gerardo, y bueno, ya te toca a ti presentar también al doctor Vázquez Constantino, pero muy gustosos por este tema. Muy bien. Enrique, el único director, porque decimos, del Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado. Un gusto, como siempre, Enrique. Igualmente, es una bendecida oportunidad de compartir con cada uno de ustedes este maravilloso programa. Muchas gracias. Bien, pues arrancamos. Digo, ya estaba yo hasta atorado con tanto que hablar y tan poquito tiempo saltando. Gerardo, pues vamos a ubicar en esto. Tenemos gentes, como mencionaba, hay sus excepciones de gente de trayectoria que ha trabajado, que ha hecho lo que son las instituciones hoy en México, del trabajo en Chiapas, pero tenemos realmente también condiciones que marcan esos dos factores elementales, la condición humana que nos dice, al final de cuentas, aquí está el resultado, cómo te encuentras, sociedad. Gerardo. Fíjate que la semana pasada, muy oportunamente, tuve la oportunidad de participar con ustedes, Rafa, y hablamos del anacronismo, como tú mencionas, y creo que esto es hoy una secuencia del anacronismo, ¿no? Como lo hiciste ver. Yo creo que ahorita, en este chapulinismo político, va muy ad hoc a los tiempos políticos electorales que estamos viviendo, porque, pues bueno, precisamente en junio del siguiente año estaremos inmersos ya en que todos los mexicanos tendremos que ir a las urnas a sufragar a favor de los que serán los integrantes del Congreso de la Unión, de la siguiente legislatura, en caso particular de nuestro estado, del Congreso local y de los ayuntamientos locales. Y pues bueno, creo que es una gran oportunidad para la sociedad, para el electorado, que sepa distinguir muy bien a quién darle ese voto de confianza. Particularmente en términos de aquellos que hoy en día ostentan ya una responsabilidad pública, que fueron llevados al poder gracias al sufragio popular,
y que pues bueno, valdría la pena en esta circunstancia hacer un análisis amplio, muy de fondo sobre cuál es el resultado que dieron a la sociedad, a sus representados, como para que eso mismo sirva de oportunidad para ver si están en condiciones de darle la cara a la sociedad pidiéndoles nuevamente. ¿No? Entonces, creo que es muy oportuno este tema y dejo hablar a mis otros compañeros. Es correcto, Gerardo. Héctor, estamos viendo realmente es el marco contextual, ¿no? Definitivamente, el resultado de la sociedad. Podemos mencionar que, como lo hemos citado en Economía y Mercados, vemos una política macroeconómica, inclusive del presidente, que nos ha parecido muy acertada, pero una política microeconómica donde vemos aquí toda esta serie de actores que algunos ayudan y muchos otros no ayudan. Igual en Chiapas, vemos que hay gentes que trabajan, es más, nos atreveríamos a mencionar a un Luis Manuel García Moreno, que esperamos su pronta recuperación, a una Secretaría Zaina de Agricultura y Ganadería que sin protagonismo se está trabajando y no andar con simulaciones, una Contraloría o Función Pública donde también sin aspavientos llevan un trabajo digno, abierto, sensato, pero de ahí en fuera también pues vemos una economía donde inclusive el día de hoy se ha anunciado hacer nuevamente la bolsa de trabajo estando en problemas de la pandemia y que vayan con el cubrebocas a Tapachula por las aspiraciones del secretario ahí, o luego en Chiapas lo mismo y nada virtual. Lo que ya hemos criticado claramente, Héctor, este tipo de situaciones cuando ya vemos que no es un trampolín de un trabajo efectivo, sino un salto de chapulines de puesto con puesto y saber los resultados, como bien señalaba Gerardo inicialmente, por los frutos se conocerán, dice. Sí, estamos de acuerdo. En alguna medida había una diapositiva anterior donde establecen lo que es la ética y la eficacia. Un poquito aclarando, la eficacia contra lo que es eficiencia es como aquello de lo que se dice, bueno, lo otro es la dignidad y los valores. Esto de la diáspora es lo que bien establece como un amarre de las palabras dispersión poblacional, que a veces esto sucede también en el ámbito público cuando los que funcionan al interior de las instituciones o de las dependencias gubernamentales pues andan brincando de un lado a otro tratando de acomodarse y obtener a veces hasta padrinazgos para que los puedan colocar. Esto es lastimoso porque entonces se pierde la eficacia y mucho menos van a ser eficientes. Correcto. Enrique, en esto mismo, ¿verdad? La tesitura, como vemos, viene del anacronismo, ahorita la diáspora, la característica de este grupo público donde con sus honrosas de que esperamos saber a cómo brincamos o que esperamos saber qué hacemos porque los resultados en Chiapas son bajos indicadores de productividad y hoy ya llegamos al último de los lugares de la República Mexicana en todos los sentidos de beneficio hasta abajo, Enrique. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente todos los seres humanos tenemos la libertad, el libre albedrío de también hacer cambios, incluso hasta disruptivos. A quienes nos dedicamos a la ciencia y tecnología estamos acostumbrados a estar con pensamientos disruptivos, es decir, cambios incluso hasta, llamémoslo, de 180 grados, a una dirección completamente diferente. Asumo que también los políticos, que buscando siempre su beneficio, también se mueven hacia diferentes sectores. Aquí lo interesante es de que la población nos informemos, estemos con el conocimiento de cuáles son los propósitos, las acciones, los resultados que han tenido todos ellos, pues para elegir siempre al mejor candidato. Correcto, muy bien. Gerardo, pues entramos en materia del trampolín, de la gente digna, vamos en el matiz. ¿Por qué el chapulín? Veíamos, además de brincar de puesto en puesto,
Es curioso que este animalito tiene tanta variedad que hasta parece que lo pintaran de diferentes partidos políticos y las fotos son reales. Creo que el chapulinismo viene por brincar de puesto en puesto y por brincar de colores donde no hay definición ni ideología, sino realmente un interés particular nada más. Fíjate Rafa, que entrando en materia, en la sesión pasada, al hablar del anacronismo, mencionaba que muchos actores políticos de esta actual 4T le han quedado de ver a su propia ideología. Han fallado, no han dado los resultados previstos, no han sido contundentes en poder ofertar lo que tanto ofrecieron y dar resultados concretos de ello. Y en razón de esto, pues bueno, lo que nos queda en este caso, es decir, ya rumbo al proceso electoral venidero del próximo año, ¿qué podemos esperar la ciudadanía? ¿Qué podemos esperar la sociedad? ¿Con qué cara nos van a venir a pedir y a solicitar que se les dé ese voto de confianza? Y yo mencionaba en caso particular el de los ayuntamientos, que son la autoridad más cercana, es la autoridad inmediata a la sociedad, los ayuntamientos, los alcaldes, y bajo ese tenor, el planteamiento aquí es mencionar quiénes de los que hoy son alcaldes quieren y aspiran a un cargo más, a querer participar, ya sea para reelegirse, ya sea para ir al Congreso local o al Congreso federal, y en razón de ello, pues bueno, tener la necesidad de buscar al electorado, de pedirles nuevamente ese voto de confianza, y que desafortunadamente no han dado los resultados que se esperaban. Yo creo que por ahí podemos empezar. Hoy nuestro compañero de páginas en el diario Chiapas, Mario Caballero, hacía precisamente una reflexión por ello y ponía nada más como referencia, así lo retomo como ejemplo, el del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez con Carlos Morales, que ya se habla y que está preparando sus maletas para pedir licencia e irse a disputar un espacio para representar a Tuxtla en el Congreso de la Unión. ¿Tendrá los méritos? ¿Tendrá cara para pedirle el voto nuevamente a los tuxtlecos? Y bueno, esto es nada más como referencia, esto es un ejemplo, como él hay muchos más. Sí, correcto. Héctor, es muy claro, ¿verdad? El que se tiene que llevar el sentido crítico, como lo hemos tenido siempre, y ver la característica que sí nos sobran las gentes que por estatus propio ven las cosas. Y yo creo que el ejemplo, como lo hemos citado siempre, la capital per se es la que ejemplifica, ¿verdad? En términos generales, los ayuntamientos por muchas razones. Y pues aquí tenemos algo pendiente, ¿verdad? Yo señalaría dos cosas. Está el rebrote de la pandemia. Ya vimos que por todos los lados las situaciones, ya unos regresan a semáforo rojo como estados, en fin, se complica esto, pero la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, que primero había mandado por Congreso el uso de cubrebocas, ahora manda de una manera anárquica la condición de la apertura de negocios, brincándose a la mesa de salud, solo utilizando una cuestión de todas las condiciones para llevar las medidas de seguridad, que esos tuburios que están ahí escondidos, que son entre 20,000 cosas y que van a salir en un alto peligro, Héctor. Este es un ejemplo. Y luego pensar en brincar o hasta en seguir ahí mismo, lo importante son los resultados, Héctor. Así es, efectivamente. Se tiene que buscar la manera de evitar los riesgos que implica el que tengamos que regresar a un semáforo rojo por la condición de no controlar esta pandemia. Sin embargo, han hecho lo más de los esfuerzos, más bien la parte privada, de evitar que en sus empresas se den problemas de contagios y ellos mismos han asumido la responsabilidad. La politiquería en estos casos ha sido uno de los desastres más grandes que puede haber, porque son gente sin preparación, no tienen una idea ni de lo que están haciendo y su egoísmo de querer verse realizados para su propio beneficio y no de servirle a la población. Nunca como antes, a través ahora de las actividades de las redes sociales, se puede comunicar la gente
¿sí? Para poder determinar si conviene o no una persona que anda improvisando por ahí de puesto en puesto y como chapulín, dijeron ustedes acertadamente, estar brincando a donde le convenga. Muy bien, Héctor. Vamos a ir a un breve corte comercial. Les pediría que ahorita al regresar, concluyéramos otro ejemplo ahorita que veíamos de la capital. Ya vimos lo de la parte del COVID, el brincarse a la parte del sector salud, de la mesa de salud, y les pediría con otro ejemplo que regresaríamos después de este breve corte comercial. En un segundo, Economía y Mercados. Conciencia Médica es un programa hecho para crear conciencia en tu salud, versátil, dinámico y con gran contenido científico. Te esperamos todos los viernes a las 10:30 de la mañana en el mejor programa en salud innovado por el Diario de Chiapas. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! En la cajita mágica, por el Diario de Chiapas TV. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. La Catrina ha llegado con muchos regalos a llevarse a todo aquel que no ha participado. Participa en el giveaway del Diario de Chiapas a través de nuestra cuenta de Instagram @Diario de Chiapas Oficial. Sigue las bases y sé un ganador o ganadora. ¡Mucha suerte! Muy bien, esto es nuestro programa con este interesante tema de la diáspora pública en materia, ya brincamos del trampolín, de la gente que trae una carrera digna, en sus excepciones a los chapulines, por las razones que ya explicamos en esta condición. Bien, nos quedamos con el ejemplo antes del corte en la parte de la capital, Tuxtla Gutiérrez, por obvias razones, de que es el ejemplo de todos los municipios en el sentido de cómo brinca la mesa de salud para una condición anárquica de aperturas de negocios, porque no puede ser igual el trato, y es una equivocación a nuestro punto de vista, con el riesgo sanitario. La segunda que quisiera pedirles, Enrique, abriendo este punto, es la condición que veíamos de la licitación de los contenedores en Leona, que ha creado una gran polémica y que hemos hecho una postura sumándonos el Consejo Empresarial de la Productividad, que sea lo correcto nada más, de acuerdo a la ley, y ahí tenemos los aspectos también de una
condición todavía pendiente de definir de legal o ilegal, y es del ayuntamiento en esta materia, Enrique. Sí, con relación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con adquisiciones de contenedores con la finalidad de acopiar los desechos sólidos, cabe señalar que hace ya varios años se desarrolló a través del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez con una empresa privada para la recolección de estos desechos sólidos, sin embargo, con condiciones que nada benefician a la comunidad de Tuxtla Gutiérrez. Son de los llamados contratos leoninos, que es muy importante que se revisen, que se atiendan, y como bien lo señala usted, licenciado Rafael, es hacer lo correcto nada más, y que las autoridades que tengan que hacer estas revisiones lo realicen, y que también atiendan este tipo de licitaciones de contenedores para saber si realmente Tuxtla Gutiérrez, el ayuntamiento, era quien estaba obligado a comprarlo, o podría haber sido la empresa quien al final del día está contratado para la recuperación de esos desechos sólidos. Muy bien, Gerardo, en esta misma tesitura creo que hay muchos puntos que se pueden contar, pero creo que es preponderante ver lo que comentábamos de la cuestión sanitaria, que el ayuntamiento de Tuxtla se brinca a la mesa de salud, y ahora en la parte de contenedores sería otra ponderación de un proceso donde parece que a todas luces no está completamente legal y está en el órgano superior de fiscalización. Parece que no estuvo. No solo, Rafa, quiero acentuar esto, Rafa. No solo parece ser que hay matices de ilegalidad, hay matices también de inmoralidad en la forma en que se plantea, como dijo el maestro Enrique, un contrato leonino. Hay vicios ocultos de origen. Entonces creo que eso es algo sano, necesario, que la autoridad competente, como en este caso le corresponde al órgano superior de fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas, emitir su dictamen al respecto de ello. Pero bueno, hay otros temas también y asignaturas pendientes, como es la de la seguridad, como es la de la atención precisamente al micro y pequeño comerciante con el tema de la pandemia, la falta de incentivos fiscales para poder generar y ser más empáticos en esta situación, en este momento tan difícil de la contingencia que se nos atravesó. Entonces, creo que a todo ello es a lo que obedece la reflexión de los ciudadanos, de la sociedad, de saber si valdría la pena darle el voto de confianza a un candidato chapulín, alguien que ya tuvo la oportunidad, ya tuvo la responsabilidad y no estuvo a la altura de saber responderle a la sociedad. Por eso hoy también tienen un papel fundamental en esta definición de quienes quieren, como el lorito, tienen un palito y quieren ya brincar al otro, porque no están conformes con lo que tienen y porque buscan además impunidad, buscan además fuero. El Congreso del Estado tiene la gran responsabilidad de saber si le aprueba o no su licencia a estos candidatos, que en este caso nos referimos en específico a los alcaldes, a los presidentes municipales. Claro, no se les puede en ningún momento limitar sus derechos políticos electorales, pero primero que cumplan, que vean cómo dejan sus cuentas públicas, que dejen aclarado todo este tipo de asuntos y temas que están en tela de juicio ante la sociedad misma, no solo ante la autoridad, ante el reclamo de todos los ciudadanos que tenemos el derecho de exigir. Es correcto. Héctor, creo que definitivamente traer esta frase del sánscrito. Creo que debe de buscarse la forma de que quien deja un cargo para el que fue electo, en ese sentido debe de entregar también cuentas claras y de los pendientes que pudieran existir. En este sentido, creo yo, y como bien lo dijo Gerardo, la gente debe de buscar la forma de votar por aquellos que realmente garanticen la certidumbre, la seriedad, la honestidad, sobre todo, de que son gente capaz para poder desempeñar en un cargo de elección popular, para poderse mantener en ese cargo. Cuando una vez haya terminado, entonces puede buscar la manera de ser electo para otro cargo. Es correcto, doctor. Enrique, ya estamos para la recta final, 30 segundos por favor.
Vemos prácticamente también aquí en la capital como ejemplo, per se, insisto, ¿verdad?, de los ayuntamientos, por obvias razones de tamaño, magnitud y concentración, el sentido, como bien señalaba el Gerardo, no hay una reacción hacia la planta productiva que de por sí es totalmente, no tiene valores agregados en la propia capital, pero no tuvimos una condición de apoyos, pero sí una carga tremenda de exigencias por la parte de la autoridad municipal. Inclusive en el agua dijeron que pues, todas las razones por las cuales no podrían hacerlo, o el predial también, a pesar de que los microempresarios decían no nos condonen ni nos regalen el dinero, solo difieran de acuerdo a las condiciones difíciles, y bajo ninguna circunstancia hubo un apoyo a los inversores y a las fuentes de empleo, que se perdieron muchas, Enrique. Sí, retomando uno de los tópicos que comentó el doctor Gerardo, y que me encantaría retomarlo, probablemente por los tiempos electorales, probablemente ya no se pueda en esta, sino en la siguiente, pero un trabajo, una encomienda para los diputados. Para cualquier trabajo, en cualquier institución pública, privada, en el área de investigación, es común hacer los exámenes de oposición. Inclusive, si queremos aspirar a un proyecto de financiamiento, por ejemplo, para ciencia y tecnología, se hace lo mismo. No me explico por qué para fines de candidatos políticos no se pide ni siquiera un requisito mínimo de conocimientos o de habilidades, o bueno, en diferentes disciplinas. Sería muy interesante pedir a los diputados que analicen y que contemplen una posibilidad de un examen de oposición como uno de los requisitos para poder aspirar a un cargo de representación popular. Correcto, Enrique. Muchas gracias. Es que nos quedan un par de minutos. Gerardo. Rafa, pues yo creo que, repito, como ya lo he mencionado y me secundaron los compañeros de panel, creo que hoy tanto las autoridades administrativas, como en este caso lo es el órgano superior de fiscalización, para el caso de los alcaldes de manera general, muy por encima del ejemplo que pusimos de Tuxtla Gutiérrez, que deseen y aspiren a otro cargo de elección, pues que primero se revisen las cuentas públicas. El Congreso del Estado tiene que ser un filtro precisamente para saber en qué condiciones están entregando la administración pública municipal. Y dos, pues el filtro final será la sociedad del electorado para saber con qué cara, con qué se atreven a ir a pedir nuevamente el voto ante la incapacidad y lo que nos quedaron a deber. Muy bien, y la sociedad se lo recordará. Héctor, por favor, en la salida algo que haya faltado también en mencionar, si eres tan amable. Bueno, lo que se comentó es que en el caso del Congreso son los legisladores los que tienen que legislar las leyes que deben de aprobarse y que deben de vigilarse, pero también está la sociedad que demanda que se legisle en función de lo que esperamos como ciudadanos, como sociedad. Y bueno, aquí la importancia de lo que han mencionado todos ustedes está en el sentido de que se debe de vigilar muy bien la ley, la legislación, y que los congresistas sean los adecuados para poder atender a la demanda social. Muy bien, muchas correcto. Gracias. Pues el tiempo se nos ha ido, hay mucho por hablar siempre, y usted, el espectador, es el que siempre va a sacar la mejor conclusión. Ya escuchó a nuestros expertos analistas, por los frutos se conocerán, y recuerde siempre exigirlo. Gerardo, Héctor y Enrique, un gusto siempre compartir con su expertise. Que estén muy bien. Gracias, Rafa. Saludos a todos. Gracias. Saludos, bendiciones. Buen día. Hasta pronto.